Hola, ¿qué tal? Gracias por sintonizar Conexión 32. Qué bueno que nos acompañan. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante y un invitado de lujo que nos va a explicar y nos va a orientar en diferentes términos que no conocemos en este tema tan importante como lo es el derecho laboral. Él es Juan Rosario Grateró. Él es especialista en Derecho Laboral y nos acompaña en el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes, Susan, por la oportunidad de estar aquí presente. Qué bueno de verdad que estás con nosotros, Juan, porque definitivamente la población dominicana no conoce mucho de los términos en materia laboral. Y debemos empezar pues refrescando cuáles son los derechos que tiene el empleado. Claro que sí. Bueno, tenemos un código de trabajo que es el 1692, que es el nuevo Código de Trabajo, aunque es de 1992, así que le dicen. Y verdaderamente el trabajador dominicano tiene unas ciertas prerrogativas de derecho que son importantes, que están ahí. Por ejemplo, los tipos de contrato, por ejemplo, las terminaciones de los contratos, lo que son las horas extra, cómo se pagan, el pago de las prestaciones laborales, cómo se calculan, qué le corresponde como derecho, los deberes, por ejemplo, artículo 45, 46, los deberes del empleador, los deberes del trabajador en la ejecución del contrato, qué derecho tengo yo ante los tribunales de trabajo como trabajador, pero cuáles derechos también el empresario tiene para poder romper un contrato, por ejemplo, por un despido. O sea que existe en nuestro Código de Trabajo, no se puede decir que es perfecto, porque data de 1992, pero sí tiene las vías de ejecuciones necesarias para usted reclamar su derecho. Normalmente, Juan, cuando una persona adquiere un trabajo, lo que tiene en su cabeza o lo que conoce normalmente como derechos es mi seguro, claro, es si me pagan vacaciones, si tengo bonificación, cuántos días de vacaciones me tocan. Entonces empezamos por ahí. Esos son los principales. Esos son los principales y lo más preocupante, porque hay empresarios que ingresan, por ejemplo, al sistema de la seguridad social. Nosotros tenemos una ley, que es la ley 87-01 de seguridad social. Contempla que todo trabajador tiene que estar obligatoriamente inscrito en la TCS. Porque de ahí es que se va a hacer el aporte de la AFP, de la ARS y también, por supuesto, de la ARL, de riesgos laborales. Cualquier inconveniente que se le pueda presentar a ese trabajador, algún tipo de accidente, bueno, está cubierto. Para que así por lo menos el tema médico va a estar cubierto y una mensualidad fija para que pueda subsistir mientras esté con algún tipo de enfermedad. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que entiende que al trabajador le salen los derechos después de los 3 meses. Muchos empresarios dicen, no, yo voy a inscribir en la seguridad social a mi trabajador después de los 3 meses. Y eso es incorrecto. El trabajador se inscribe el mismo día que ingresa a su puesto de trabajo, se inscribe en la TCS. Y en caso de que no lo haga, ¿cuáles son las consecuencias entonces para el empleador? Bueno, ahí se puede hacer una dimisión. Y también, por supuesto, conlleva multas ante el Ministerio de Trabajo. Puede darse la tarea, por ejemplo, un inspector de trabajo de ir a la localidad de la empresa, verificar en los libros, en los archivos, que no tiene que pedir permiso. Un inspector puede venir mañana a una empresa y va debidamente identificado. Déjame ver los libros, la planilla, los pagos de horas extra que usted ha realizado, las vacaciones, los pagos, todo. Y tienen que obligar al empresario, la gerente de recursos humanos, tienen que suministrarle todas esas informaciones a favor del inspector. Entonces el inspector va a verificar. Si, por ejemplo, no está inscrito en la seguridad social, le ponen una multa y todo depende del tipo de empresa. Por ejemplo, una empresa grande, el salario mínimo establecido es de 15.725 pesos. Entonces te pueden poner de 3 a 6 salarios mínimos como una multa. Y eso no quita que en el caso, por ejemplo, del trabajador pueda realizar una dimisión, pueda romper su contrato de trabajo y que pueda recibir los beneficios, más la indemnización también por la no inscripción en la TCS, más su pago de todas sus prestaciones laborales, más también, por supuesto, los honorarios profesionales, el abogado demandante que demandó a la empresa para reclamar ese derecho. Otro tema importante también y que la gente toma mucho en cuenta al momento que es contratada es si le van a pagar sus horas extras. Muchas empresas no lo hacen. Sí, es un dolor de cabeza, pero el código es claro. Dice que nosotros tenemos 8 horas diarias y que si usted la calcula son 44 horas semanales. De esas 8 horas diarias, si usted pasa luego de las 8 horas, usted tiene un límite. El trabajador no puede trabajar de manera continua 10 horas. Dice nuestro Código de Trabajo. Bueno, porque lógicamente quizás se entiende que si en 8 horas tú no rendiste, rendir, no creo que en 4 más no va a poder hacerlo. Pero en el caso, por ejemplo, de las horas extras es una obligación por parte de la empresa. Inclusive es una de las violaciones más grandes que uno puede ver. Ejemplo, los bancos. Los bancos yo digo que es el número 1, porque muchos de los bancos no pagan horas extras y tienen al trabajador que cierran la sucursal a las 4 de la tarde, pero el trabajador no se va a las 4 de la tarde.
el trabajador tiene que después contabilizar, tiene un proceso, o sea, que cuando viene saliendo el trabajador de su jornada de trabajo son las 7 de la noche. Ese es más o menos el promedio de una jornada de trabajo de una persona que trabaja en un banco. Entonces, por eso digo que es una de las violaciones más grandes que hacen los bancos. Y la gente, las empresas tienen que saber que las horas extras se tienen que respetar. Porque el trabajador no tiene más compromiso con usted como empresa, que luego de las 8 horas no tengo compromiso con usted. Después de ahí él puede dedicarse a otra jornada, a otro trabajo que él entienda del lugar. Puede tener otro empleador también por igual. Luego de sus 8 horas puede irse a otro puesto de trabajo. Entonces, la gente tiene que respetar eso. Y lamentándolo mucho, en la República Dominicana no se respeta ese tipo de pago. Que dice claro que, por ejemplo, con el tema del cálculo, son 35% del salario ordinario del trabajador que percibe luego de las horas trabajadas. En el caso de los bancos, Juan, como no se le paga las horas extras, entendemos que es el trabajo normal que ellos tienen. ¿No aplica consecuencias para los Claro que sí, en la dimisión. Yo digo que esa fue la mejor figura que pudo haber incluido el Código de Trabajo, porque anteriormente no existía esa figura. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas empresas no te pagaban para que tú te fueras, no te pagaban el salario el día 30 para que tú te fueras, o sea, duraban hasta 3 meses para pagarte, para que usted renunciara a sus derechos. Pero la dimisión es una figura que fue inteligente. ¿Y qué dijo el legislador? Bueno, y también aquellos juristas laborales, como don Lupo Hernández, como Rafael Alburquerque, que son profesores del derecho del trabajo, también Milton Rey Guevara, que es el presidente del Tribunal Constitucional también, que fue uno de los que incluyeron para el tema de la reforma del Código de Trabajo, que dijeron, óyeme, es que tenemos que poner una figura que cuando tú me incumplas, así como tú me puedes despedir a mí, yo puedo renunciar sin perder mis prestaciones laborales. Entonces, esa es lo que se llama la dimisión. Si yo como trabajador, en lo que establece, por ejemplo, el artículo número 97, claramente dice que si usted no me paga, por ejemplo, la TCS, yo puedo dimitir. Si usted no me paga a mí el salario, por ejemplo, de vacaciones, yo puedo dimitir. Si usted no me paga a mí, por ejemplo, el pago de mi salario, también puedo dimitir. Si usted hace tratamiento injurioso, por ejemplo, aquí dice, mira, tú eres un ladrón, se perdió un celular, pues usted es un ladronazo, un ejemplo, ¿verdad? En el típico dominicano. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, que sencillamente el trabajador puede hacer una dimisión porque la dignidad del trabajador está ahí. O sea, ya el tema del derecho al trabajo pasó de ser solamente un código de trabajo a ser un derecho fundamental. La Constitución, luego de la reforma del 2010, contempló el artículo número 62 y consagra el derecho al trabajo como un derecho fundamental. O sea, todos los dominicanos tenemos derecho de tener un Estado que nos proteja en nuestros derechos laborales y tenemos que tener el derecho también de trabajar y de ser útil ante la sociedad. Y sobre todo de conocer nuestros deberes, porque estamos hablando de un asunto equitativo, tanto para el trabajador como para el empleado. Claro, que son importantes. Hay gente que dice, no, pero tú eres muy pro trabajador o no, tú eres muy pro empresario. Y yo trato siempre de decir, ambos tienen que coexistir, porque el Estado no puede ser el único empleador. Yo pongo el caso de Venezuela. Ahí está Venezuela. Venezuela solamente tiene un solo empleador, que es el Estado, porque todo está quebrado. Entonces, esas son de las cosas que lamentándolo mucho, no queremos que pase aquí. Entonces, por eso es importante reconocer los derechos de los trabajadores, pero también reconocer los derechos de los empleadores para poder coexistir y que ambas partes estén bien, que tengan beneficio. Retomando el tema de la TCS, todos sabemos que dentro de nuestro salario pues está un aporte que se le da para diferentes beneficios, pero no sabemos cuáles son, o normalmente la gente no sabe cuál es ese porcentaje, hacia dónde se va tanto para el seguro social, tanto de impuestos, ¿cómo funciona? Bueno, mira, en lo que contempla nuestra legislación, la ley 87-01 establece claramente el cálculo. Dice que un 70% el empleador tiene que pagar en la contribución de lo que tiene que ver con el pago de la seguridad social, y en el caso del trabajador aporta un 30%. O sea, tenemos en el caso, por ejemplo, del trabajador, del empleador, aporta un 70% y el trabajador aporta un 30% que contribuye. Y ya en lo que se llama riesgos laborales, el empleador aporta el 100% total. O sea, de ahí, de ese aporte que tiene que ver. ¿Okay? O sea bien, una inquietud muy importante de todos también es cuando se renuncia. ¿Pierdo mis prestaciones? Claro que sí. Claro que sí. Hay mucha gente que inclusive ha renunciado por WhatsApp.
porque es otra cosa, los medios electrónicos se han apoderado de la sociedad y ya los tribunales laborales, los juzgados de trabajo, la Corte de Trabajo y Casación de la Suprema, la Sala Laboral, determinó claramente que las pruebas electrónicas sí son viables y son tomadas en cuenta en materia de derecho del trabajo, la libertad de prueba es grande. Si usted renunció por Facebook, eso es una renuncia. Si usted renunció por WhatsApp, eso es una renuncia. Si usted renunció por un correo electrónico porque tomó un pique y dijo, mire, yo no vuelvo más, jefe, gracias, eso es un desahucio. Y cuando usted tiene un desahucio, usted no recibe beneficios más allá que lo que contempla la ley, que son los derechos adquiridos. O sea, el salario de Navidad y vacaciones, o sea, que chele. Porque donde verdaderamente está el grosor del pago de las prestaciones laborales es el auxilio de cesantía y el preaviso, que son las dos figuras que verdaderamente crecen más al momento de usted poder llevarse unos chelitos, la liquidación, como dicen muchos trabajadores, me liquidaron, bueno, pues entonces esos son los chelitos que ellos buscan. Pero cuando surge, por ejemplo, un desahucio, yo como trabajador, porque me molesté con mi jefe o por lo que sea, solamente digo la palabra me fui, o mire, yo no vuelvo a trabajar con usted, renuncio o me voy, ya eso es suficiente para poder hacer ante los tribunales de trabajo. Si usted quiere demandarme, puede hacerlo, porque los tribunales de trabajo te van a aceptar lo que sea. Pero si nos vamos ya a un proceso judicial, con el print screen solamente de la conversación que tuvimos por WhatsApp, yo con ese print screen puedo demostrarte de que verdaderamente yo no fui que te voté, que en este caso fue usted que se quiso ir y yo no te puedo obligar a trabajar conmigo. Entonces lo que hace el tribunal es que te condena a los derechos adquiridos, que por ley hay que pagarlo. En caso entonces de que el empleador tenga que pagar esos derechos, ¿qué tiempo tiene para hacerlo? Bueno, tiene 10 días. Eso sí, muy importante. Desde el mismo día que se termina el contrato de trabajo, tiene 10 días para poder pagarlo. De no pagarlo, por ejemplo, hay muchas consecuencias. Por ejemplo, si es un desahucio, que es yo como empleador, te digo a ti, te me va de la empresa. Sin avisar formalmente o simplemente yo te voy, ven a los 10 días a buscar la famosa carta. Muchísimas gracias por su servicio, vamos a requerirle a usted que a los 10 días usted pase por nuestra empresa a retirar sus prestaciones laborales, es lo que dice el artículo 76. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos inmediatamente a los 10 días tienen que ir a buscar sus prestaciones laborales. Si el día 10, el 10º día, esa persona va y no recibe sus prestaciones laborales, por cada día de retardo, el código dice que por cada día hay una indemnización al trabajador, que es el salario ordinario. O sea, lo que el trabajador gana por día, él va a tener que, el empleador va a tener que calcularle adicional al pago de sus prestaciones, a esos días extra que él tuvo que no pudo pagarlo, va a tener que adherirlo. Y en la práctica es un poquito tedioso porque nosotros, por ejemplo, como abogados, inmediatamente a un trabajador no le pagan el 10º día, ya nosotros inmediatamente hacemos una intimación, presentamos una demanda formal. Entonces no hubo una intención del pago, porque el código te dice, yo te doy un plazo de 10 días. Si tú no cumpliste, bueno, pues ya ahí vienen las consecuencias. Entonces hay que hacer una oferta real de pago, una consignación a la DGI, validarlo ante el tribunal. O sea, hay unos procesos que se agotan. Y por eso es que casi siempre las empresas le dicen al 9º día, ven y búscalo. O como ya hacen las empresas, la mayoría de las empresas, que el mismo día que te dan la carta, te dice aquí mismo, mira tu recibo de descargo, mira tu cheque, muchas gracias. Nos vemos. Pero vemos también como que es algo común en la mayoría de las empresas, porque como hablábamos anteriormente, antes de entrar al aire, hay un cúmulo de procesos atascados, porque las empresas suelen hacer esto. Te me vas hoy, simplemente, o sea, no te dicen nada. Entonces ahí es cuando la gente recurre y uno escucha normalmente el famoso dicho, ese caso, tú lo ganas porque lo ganas. Sí, claro. O sea, el empresario lo va a perder. Lo va a perder. Bueno, es que hay casos que el empresario lo pierde. Por ejemplo, si una dimisión y usted no está inscrito en la TCS, ya usted perdió. O sea, ya hay como uno como abogado, ya uno sienta al cliente y le explica, le dice, mira, verdaderamente la situación es un poco difícil porque en materia laboral no es un tema técnico. En otras materias usted puede rejugar. Pero en materia laboral es fácil, o sea, hizo una dimisión porque no está inscrito en la Seguridad Social, entonces ¿qué yo tengo que buscar? Una certificación en la TCS que diga que él no está inscrito, y con esa certificación el juez va a ver y va a decir, bueno, él no está inscrito, la dimisión la ganó. O sea, es con eso que en materia laboral nosotros trabajamos. Pero claro que sí que hay un cúmulo grandísimo en materia de derecho del trabajo en los tribunales, los juzgados de trabajo, la Corte de Trabajo y casación, porque esas sentencias cuando suben a la Suprema duran años sin salir, duran hasta 3, 4, 5 años. Tengo casos, por ejemplo, que tienen 3 años y pico y todavía no ha salido esa sentencia en la Suprema. Pero los juzgados de trabajo sí son rápidos. Inclusive nosotros, el derecho laboral, como digo nosotros, el derecho laboral es la envidia de todo el derecho. Porque, por ejemplo, en penal, usted dura hasta 10 años para un caso. En civil, hay sentencias que te duran 2 años salir. Pero en materia laboral, nosotros, por ejemplo, ahora mismo, los juzgados de trabajo, la sacan en un mes.
la sentencia, depende de la sala. La sacan en un mes, o sea, ya en un mes usted tiene una sentencia. Entonces eso es algo muy importante que en otras materias no se dan. También aparte de eso, tenemos mucho cúmulo, es verdad, porque la mayoría de gente han reclamado sus derechos. Y hay empresas, por ejemplo, también que tienen un mal concepto que es con relación a los despidos. Hay empresas que te botan un trabajador, pero no saben que hay un proceso que se tiene que agotar. Si yo despido a un trabajador, no puede pasar de 15 días desde el día que yo tengo conocimiento de que usted me robó ese celular. Entonces, si yo tengo 15 días para eso y yo tengo pruebas suficientes, bueno, pues entonces yo tengo que hacer una comunicación despidiéndote a ti, pero también notificando al Ministerio de Trabajo que no puede pasar de 48 horas. Pasó de 48 horas, un despido injustificado, y ahí viene más grande el dolor. ¿Por qué? Porque en el caso del empresario va a tener que pagar una indemnización que establece nuestro Código de Trabajo que tiene que ver con los 6 meses de salario caído. Son 6 meses que hay que pagarle como si fuera que él trabajó en tu empresa. Es una indemnización, aparte de las prestaciones laborales que hay que buscar, más los pagos de honorario de abogado. Por eso es que usted ve que una gente que lo desahuciaron, lo despidieron con que pudiendo hacer un desahucio porque ganaba 40,000 pesos, usted ve que después pasa 6 meses, 8 meses y viene, por ejemplo, ya el proceso de una negociación y tiene que pagar 900, 800, 700 o 500,000 pesos. ¿Por qué? Porque esos días pasaron y por cada día que pasa, desde el primer día que se rompe el contrato y usted no ha pagado, ya eso se va incrementando, ese monto, y también, por supuesto, la indemnización que le va a salir al trabajador por los 6 meses de salario caído. O sea, son 6 meses que si él ganaba lo que él ganaba, 10,000 pesos, bueno, pues son 60,000 que le va a salir ahí limpio, aparte de sus prestaciones laborales y los gastos de honorario profesional. O sea que en este caso es mejor para el empleador que haga todo dentro de los plazos. Sí, dentro de los plazos. Mira, a veces los empresarios, y yo de verdad lo digo, porque la mayoría de mis clientes son empresarios, y yo digo, mira, ustedes tienen que buscar asesoría laboral, porque también la rama del derecho del trabajo es una rama técnica. Entonces, no todos los abogados pueden estar en el derecho del trabajo, porque es una rama técnica. O sea, hay abogados que en otras ramas pudieran, yo siempre he dicho, un laboralista puede estar en civil y en penal. Usted sabe, y da para eso. Porque el abogado laboralista no es vago. Nosotros los abogados laboralistas no podemos ser vagos. Tenemos muchos casos diarios, gente que votan, que hay que hacer una emisión. O sea, tenemos muchos movimientos que nos adaptamos a eso. Y eso nos permite a nosotros, por ejemplo, que si usted como empresario va y no habla a nosotros sobre un despido, lo primero que te digo, déjame ver la prueba. Y si yo veo que es una prueba que es muy débil, le digo, no, con eso usted no va a hacer nada. Entonces hay abogados también, que eso yo también lo digo, que no deberían de ser así, pero yo soy de la gente que digo que uno tiene que tener ética en su carrera. Y hay muchos abogados que no tienen ética. Hay abogados que te dicen, sí, ese caso está ganado, no hay problema, usted va a ver que vamos a ganar, usted va a ver, ahí no hay nada más, ahí no se preocupe, déjemelo a mí, que eso es mío. Eso, el abogado que le dice eso a usted no es un abogado serio. Porque los casos todo se toma, depende, por ejemplo, de lo que la otra parte deposita y lo que yo tengo para defensa. Si yo veo que, por ejemplo, la otra parte me votó un trabajador diciendo que un ladrón, pero no hay un video, no tiene un testigo, no hay testigos que digan que sí, que ese celular fue fulano que lo robó, entonces usted no tiene nada. Entonces después no se queje si a usted le van a condenar a un despido injustificado y tiene que buscar todo ese dinero. Y no es una mafia en sí, es que la gente tiene que saber que si usted tiene que buscar un especialista en una rama, búsquelo y pide una consulta, que una consulta no le va a salir menos de 5,000 pesos. Cualquier abogado, por ejemplo, que usted busque y le diga, mira, hágame una consulta, le puede cobrar 200 o 300 dólares, un ejemplo, para hacerle una consulta bien hecha. Y así poder usted decir, bueno, pues lo voto, mando un mensaje a la empresa, o mejor le doy un desahucio que se vaya por ahí, que siga robando por otro lado. Sobre todo cuidarse de todo el tema referente a la ley del Código Laboral. Claro que sí. Este interesante tema, al regreso, vamos a hablar, Juan, sobre los colaboradores del Estado, los servidores públicos, que también es un tema muy interesante. Ustedes continúen con la sintonía, que al regreso tenemos más.